Mejores depósitos, cuentas corrientes, letras del tesoro, fondos monetarios, un poquito de todo. Y en este vídeo, que es un vídeo que hago todos los meses, voy a intentar explicar qué es para mí lo más interesante para invertir ese dinero que tanto nos ha costado ganar y si realmente nos merece la pena. Los fondos monetarios, letras del tesoro, un poquito de todo. Nada más, os dejo con el vídeo y como siempre, espero que os guste. Antes de nada, recordaros que tengo un canal de Telegram, que sería aquí, Mejores Depósitos Subasteros, en el que sobre todo hablamos de depósitos, subasta de depósitos, letras, bonos, fondos monetarios, un poquito de todo para intentar, en cierta manera, sacar esa rentabilidad extra que hoy por hoy los bancos pues, no nos están dando, ¿no? Por lo menos los bancos españoles. Recordaros que ya estamos más de 1.500 miembros y yo creo que es algo interesante para la hora de, si tienes algún problema, tienes alguna duda, preguntar. Pero bueno, no me enrollo más con esto y simplemente deciros un poquito cuáles son las recomendaciones desde el punto de vista de inversión, ¿no? Todas las personas, absolutamente todas, tengan una exposición alta a renta variable o sean más segurolas, tienen que tener siempre un fondo de emergencia. Todos tenemos que tener un fondo de emergencia que, según el Banco de España y la CNMV, tiene que estar entre 3 y 6 meses de gastos. Por supuesto, hay que tener en cuenta la liquidez, hay que tener en cuenta la seguridad, hay que tener en cuenta la rentabilidad y bueno, esto no significa que no tengamos que intentar sacar esa rentabilidad extra que hoy por hoy los bancos, sobre todo los españoles, directamente no nos están dando, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué opciones tenemos. Digamos que para mí hay como sobre todo dos referencias a la hora de pensar cuál es la rentabilidad teórica, y hablo siempre de teórica, que podríamos conseguir de una manera más o menos lógica, ¿no? Estas dos referencias habría, por un lado, tendríamos el Euro Short Term Rate, o también llamado STER, que sería, digamos, la remuneración que dan los bancos a los grandes fondos de inversión. Sobre todo tenemos que pensar que es una referencia diaria y, digamos, se publica y podemos ver cuál es esa rentabilidad que pueden obtener los grandes fondos de inversión. Por otro lado, tendríamos que tener en cuenta las letras del tesoro. Y pongo España porque yo creo que es la referencia. Hay que tener en cuenta cuáles han sido las últimas subastas, cómo cotizan y sobre todo relacionarlo para ver si nos merece la pena los depósitos, fondos monetarios, etcétera, ¿no? Que yo creo que es uno de los puntos esenciales a la hora de calcularlo. El primero, lo que antes hablaba, ¿no? El Euro Short Term Rate, el STER, ¿no? Pues aquí os dejo un poco cómo está actualmente. Fijaros, el 9 de octubre estaba al 3,89%, al 7 de noviembre, prácticamente un mes de diferencia, lo tenemos al 3,90%. Prácticamente está igual. ¿Y por qué está igual? Porque realmente no ha habido ninguna subida, no ha habido ninguna bajada del tipo de interés de facilidad de depósito del Banco Central Europeo y por eso se ve bastante tranquilo todo, ¿no? Fijaos, incluso el número de bancos activos 33, este mes 33, operaciones, transacciones sobre unas 700, prácticamente todo igual, ¿no? Es decir, que podemos decir que en este mes el Ester ha estado bastante tranquilo, bastante, digamos, estable. ¿Qué es lo que podemos ver? ¿Por qué ha estado estable? Porque fijaros, la última reunión fue el 26 de octubre, ¿correcto? Y en noviembre nos espera que haya, digamos, prácticamente nada. No hay ninguna reunión del Banco Central Europeo de política monetaria. Si se juntan todos los meses, fijaros cómo van a tener el 15, el 11, el 29, el 11, van a tener una serie de reuniones, pero están relacionadas a política no monetaria. Es decir, cuando se hablan de esto de política no monetaria es que no se espera que haya ni subidas ni bajadas de tipo de interés. Habría que esperar hasta el 14 de diciembre para ver si hay algún cambio, ¿no? Entonces, con todo esto podemos pensar que en teoría en noviembre vamos a tenerlo más o menos tranquilo, no tendríamos que tener grandes movimientos, ¿no? Con todo, creo que en diciembre no va a haber más subidas, o sea, sin duda, o sea, yo creo que están bastante tranquilos. En enero, marzo, abril tenemos que tener muy en cuenta cómo puede influir la inflación. Eso sí, tenemos claramente que la subyacente está bajando y de esta manera se reducen de manera clara las posibles subidas, digamos, de tipos de interés que se puedan producir, ¿no? Fijaros, aquí os pongo cómo estaría relacionado la inflación subyacente tanto en euros, es decir, el Banco Central Europeo y la Reserva Federal en dólares, ¿no? Si os dais cuenta, desde agosto hasta la actualidad ha ido bajando desde un 5,3 a un 4,2, es un 1% de, digamos, diferencia. Incluso podemos ver desde la perspectiva de dólares cómo estaríamos haciendo un camino bastante parecido, ¿no? Fijaros, en junio estaríamos hablando de un 5,3, actualmente estaríamos hablando del 4,1, ¿no? 4,1, 4,2, 5,3 con unas diferencias realmente pequeñas, ¿no? Parece que estamos repitiendo mucho el patrón, tanto el euro y el dólar, ¿no? Y es algo que hay que tenerlo en cuenta.
Con todo, tenemos que pensar que seguimos por encima del 4%, la tendencia es realmente positiva desde el punto de vista de la bajada de la inflación subyacente, pero bueno, hay que ver si los diferentes bancos centrales, sobre todo la Fed y sobre todo el Banco Central Europeo, van a poder conseguir claramente bajar del 3%. Esto es algo que el mercado tiene sus dudas, yo tengo mis grandísimas dudas y vamos a ver qué pasa. Si nos encontramos con 3 o 4 meses que no consiguen bajar la inflación, si se van a atrever a hacer una subida más o no, ¿no? Pero bueno, hay que pensar que hay muchos expertos que sobre todo hablan de que vamos a tener una inflación sticky, una inflación pegajosa, que sobre todo lo que va a hacer es que sea realmente complicado bajar de ese 3%. Pero bueno, veremos en los próximos meses a ver si realmente eso se produce o no se produce, ¿no? ¿Por qué hago este cálculo, ¿no? Y hay mucha gente que me pregunta, Josean, ¿por qué te lías haciendo este cálculo? ¿Por qué? Porque esta es la forma de estimar, y vuelvo a insistir, el tema de estimar, y es una estimación personal de cómo van a ir evolucionando los diferentes fondos monetarios a un año. Y este es un cálculo personal que lo hago, ¿no? Más o menos para pensar si me merece la pena invertir en fondos monetarios o en cuentas corrientes o en depósitos. Y tengo que hacer esa estimación para ver cuánta es la rentabilidad que me van a poder dar los fondos monetarios, ¿no? ¿Qué hago? Una estimación en la que, si os dais cuenta, en octubre no ha habido subidas, en diciembre creo que no va a haber subidas, en enero preveo que pueda haber una pequeña subida, por lo que antes comentaba, que creo que la inflación no está tan controlada como los bancos centrales dicen, y eso sí, para junio de 2024 ya preveo que haya una pequeña bajadita y más o menos esté estabilizado, ¿no? Calculo los tipos de interés como estarían, los tipos de depósito o la filial de depósito, que es realmente lo que nos interesa desde el punto de vista de fondos monetarios, hago un menos 0,10% para calcular el ESTER y calculo un 0,10% de la comisión del fondo. Con estos datos, 380, 380, 405, hago un cálculo en Excel o pues a preguntarle a ChatGPT de manera más o menos sencilla y de esta manera pues calculo cuál será la rentabilidad que puedo obtener con un fondo de inversión monetario. Y gracias a todo esto, pues calculo que nos estará dando alrededor de ese 3,95%, que sinceramente, con las ventajas fiscales que tienen los fondos monetarios, me parece que está bastante bien a la hora de compararlo con otros productos a corto plazo. Bien, desde el punto de vista de letras del tesoro, que aquí lo tenemos, pues sobre todo podemos ver cómo han podido ir modificándose, ¿no? Sobre todo hay una de las cosas que me ha parecido interesante a la hora de verlo, cómo las letras han empezado a caer un poquito. Fijaros, las letras a 12 meses han caído del 3,86% al 3,63%. Es un 0,23%. No es una barbaridad, pero es una caída. Fijaros incluso cómo actualmente estarían cotizando al 3,65%. Es un poquito por encima del 3,63% de la última subasta, pero bueno, parece que están bastante estabilizados, incluso tendiendo a bajar un poco, ¿no? También, ¿qué es lo que quería un poco indicaros, ¿no? Fijaros, peticiones no competitivas. Las peticiones no competitivas, sobre todo, y en un porcentaje muy elevado, corresponden a nosotros, corresponden a los particulares. Fijaros, en el caso de las letras a 12 meses, estamos hablando que las peticiones no competitivas fueron 1.004 millones de euros respecto a un nominal adjudicado de 3.200 millones de euros. Es decir, que estamos hablando que más o menos el 30% de las letras hoy por hoy se adjudican a particulares, algo que hacía unos años no se hacían ni de palo. Estamos hablando que en la época dura igual no llegaba a ser el 2 o el 3 o el 1% del total de, digamos, de las letras, ¿no? Con todo, uno de los datos que me gustaría señalar, y aquí lo pongo claramente, es que hoy por hoy a los bancos, y sobre todo a los bancos españoles, no les interesa, y vuelvo a recalcar, no les interesa comprar letras a 12 meses al 3,63%. ¿Por qué? Porque les sale más rentable coger el dinero y depositarlo al tipo de interés de facilidad de depósito del Banco Central Europeo y obtener un 4%. Que alguno puede decir, bueno, no es tanto ese 0,37%, es muchísimo dinero desde una perspectiva del Banco Central Europeo. Entonces, ¿qué puede haber movimientos en las letras? ¿Puede haber movimientos? Sí, puede haber movimientos, pero van a ser relativamente cortos mientras nos encontremos que los tipos de interés en Europa o la facilidad de depósito de tipo de interés está al 4% y no va a ser muy fácil que tengamos unas bajadas mayores. Es decir, lo veo complicado que entremos mañana en unas letras y nos den al 3,25%. No tendría sentido. ¿Por qué? Porque esa demanda
de bancos hoy por hoy no existe. O sea, al banco actual, al banco español, al banco europeo, le interesa coger el dinero, depositarlo en el Banco Central Europeo y obtener ese 4%. Bien. Más cosas y sobre todo empezamos ya un poco con el tema de las mejores cuentas nóminas, ¿no? Aquí hablaría sobre todo de los cambios que se han producido, ¿no? Y yo creo que sobre todo destacaría en la modificación clara del Banco Sabadell, que ha sido un cambio que lo tenían bastante parado, ¿bien? Y ha sido bastante potente en cómo, pues en cierta manera, nos han reducido la rentabilidad de manera más o menos potente, ¿no? Fijaros, antes nos remuneraban hasta 30.000 euros, ahora nos remuneran hasta 20.000 euros, antes nos daban el 2,5% y ahora nos dan el 2%. ¿Estamos locos? Es decir, nos hemos encontrado que el Banco Sabadell llevaba no sé cuántos meses sin hacer prácticamente nada, los tipos de interés siguen subiendo y no se le ocurre más la brillante idea al Banco Sabadell de reducir la remuneración de su cuenta nómina. Bien, esto entre comillas tiene también un cierto truco, ¿no? ¿Por qué? Porque nos ha creado esta cuenta que no caduca en un año, que antiguamente caducaba en un año, al cabo de un año nos daba el 0%, esta no caduca, es decir, que tendríamos la posibilidad de obtener una remuneración los siguientes años, mientras no cambie la operación o el Sabadell no cambie, y también han incluido un tema de devolución del 3% en recibos de luz y gas. Esto habría que calcularlo porque depende de cada persona si le va a merecer la pena o no, ¿no? Que es lo que he hecho como siempre la simulación a un año 15.000 euros y ver cómo cambiaba la rentabilidad. Fijaros, la rentabilidad es hoy por hoy la mejor de cuentas remuneradas. Estamos hablando de un 3,33%, muy pareja del 3,39% de Ibercaja. Alguno puede decirme, José, ¿por qué no has calculado y has puesto Ibercaja en número 1 en vez de Sabadell? No lo he puesto número 1, ¿por qué? Por el tema de la deducción de ese 3% de recibos de luz y gas. Dependiendo cada uno, esa pequeña diferencia pues puede hacer que, digamos, merezca la pena o que tenga un cierto sentido, ¿no? Pero bueno, puede merecer la pena, puede ser interesante para algunos. Al final siempre hace falta tener un banco más o menos potente para hacer operaciones, sobre todo con Hacienda, etcétera. Y bueno, es una opción que no es tan mala, ¿no? Me gustaba más antiguamente, como la que está ahora, pero bueno, la devolución del 3% de recibos de luz y gas puede que sea interesante, ¿no? Bien, entramos en las cuentas remuneradas, ¿no? Y aquí he incluido pues unas cuantas más. O sea, fijaros que empecé haciendo, digamos, este análisis más o menos mensual y ponía 3 o 4 para no liarla. Pero ¿qué es lo que he visto? Que cada vez hay más gente que me dice, ostras, José, analiza un poquito más, mete alguno más, porque hay muchas diferencias. Hay gente que dice, no me interesa una cuenta remunerada que esté relacionada a una cuenta bolsa, otros que quieren que sea en España, otros que no se fían de un banco que tiene aquí sede pero no está muy claro. Entonces, he cogido y he puesto un poquito más de datos. Actualmente, fijaros, estaría dando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que yo creo que está bastante bien. Y sobre todo un poco ordenando por la rentabilidad que han podido ofrecer, ¿no? El primero sigue siendo como el mes pasado Trade Republic con ese 4%, que es una caña. El tema de posibilidad de comprar bonos y una cartera muy potente de bonos, como os comentaba, he intentado darme de alta en Trade Republic, pero no sé qué leches ha pasado, que no me han validado todavía la cuenta, llevo esperando un par de semanitas, pero bueno, en el momento que lo tenga espero hacer un vídeo y sobre todo mirar el tema de comprar bonos, o sea que es algo que me ha dejado pues bastante interés, ¿no? Segundo tendríamos Wise, que ha subido un poquito el tipo de interés, estaríamos hablando del 3,44% en el caso de esa cuenta remunerada relacionada con un fondo de inversión. Si acaso no relacionas con el fondo de inversión sería un 2%. Revolut nos daría ese desde un 3,06 a un 3,90%, que yo creo que también está bastante bien. Luego tendríamos Renault Bank, que sería el primero desde el punto de vista de rentabilidad en el que alguien que diga, mira, no quiero complicarme con algo en Bélgica o algo en Alemania, etcétera, y que tenga sucursal en España, sería la prueba clara. Renault Bank funciona relativamente bien, es bastante sencillito, no sé, sería una recomendación para aquel que no quiera liarse demasiado, ¿no? Luego tendríamos Scalable Capital, que tengo un vídeo en el que un poquito que lo comentaba. Este mes he puesto EBN Banco. ¿Por qué? Porque he tenido bastante gente que me comentaba, ostras, ¿por qué no comentas EBN Banco que tiene algo interesante? Sí, tiene un cierto interés, pero tiene sus pegas, ¿no? Lo primero,
se ofrecen diciendo que nos sueltan un 3%, que dices, hostias, me quedo con el 3%, esto mola, pero claro, nos dan el 3% hasta los primeros 10.000 euros. A partir de esos 10.000 euros nos bajan al 1,5%. Todos los cálculos se he calculado con 15.000 euros para hacer la perspectiva. ¿Y qué es lo que coincide? Que la rentabilidad ya no es tan bestia. No estamos hablando que estaría en una posición que no sería tan buena, ¿no? No está mal, 364 euros. Alguno que puede decir, bien, pues es que los primeros 10.000 euros voy al 3% de Benebanco y a partir de esos 10.000 euros pues los meto en Renovbank, que sería la lógica. A ver, que no significa que tengamos que tener un banco y que nos casemos con ese banco por siempre, ¿no? Hay que jugar con cada uno de ellos e intentar apostar por cada una de las opciones, ¿no? Imagínate, alguien diga, pues mira, me interesa tener el Banco Sabadell por el 2% que me está dando, lo voy a utilizar como banco más o menos diario, domicilio allí cosas, me van a remunerar por la luz y por el gas y luego el resto voy a empezar a meterlo en otro lado. Es una opción, ¿no? También he incluido XTB, que yo creo que empieza a haber un movimiento interesante desde el punto de vista de diferentes brokers de remunerar. Pero bueno, aquí también tiene su truquito, ¿no? Sale la noticia de que te sueltan el 3,80%, el José en todo contento porque dices, hostia, es un broker interesante. Interesante incluso que os digo, que llegué a tener hace un par de añitos acciones de XTB, o sea, acciones físicas de este broker polaco. Pero bueno, tiene su truquito también, ¿no? Como nos hemos hablado con EBN Banco. Nos van a dar un 3,80% para nuevos clientes durante los primeros 90 días y a partir de esos 90 días nos bajan al 2%. Conclusión, a un año y con 15.000 euros, pues la rentabilidad nos baja de manera más o menos potente. Pero bueno, está ahí como, digamos, una opción. Y seguiríamos pues con la cuenta ahorro N26, 2,26% y Pibank con un 2,02%. Si veis, yo creo que con estos 9, digamos, empresas, yo creo que tendríamos opciones interesantes para rentabilizar nuestro dinero, desde un 4% de Trade Republic hasta un 2% de Pibank y pasando por una cantidad de estratos intermedios que puede, digamos, merecer la pena para cada uno, ¿no? Pero por lo menos sacar un 2, ¿no? No sacar el 0 patatero que nos están dando la mayor parte de los bancos españoles, que sinceramente me parece una verdadera vergüenza, ¿no? Bien, desde el punto de vista de letras, fondos monetarios, plazo máximo 12 meses, ¿no? Como siempre lo comento, ¿no? Tendríamos el primero Banca Sistema, que nos daría un verdadero 4,40%. Problema, mínimo 20.000 euros. Hay que tener 20.000 eurillos aquí inmovilizados durante un año, máximo 100.000 euros. Fondo de garantía de depósitos italiano, bueno, no está mal. Segundo, tendríamos Banca Proyecto, que ha subido un poquito la rentabilidad hasta el 4,30%. El mínimo es un poquito más bajo, 10.000 euros. Y también italiano, ¿vale? Dentro de la perspectiva. En tercer lugar, tendríamos la cuenta Facto con ese 4,06%, un mínimo más bajo de 5.000 euros. Y lo mismo, Fondo de Garantía de Depósitos italiano, pero una cosa que es importante, que la retención sería del 19% por tener sucursal en España y también nos quitaríamos todos los líos del 720, que yo creo que es una opción realmente interesante. Gente que me ha comentado que lo tiene en la cuenta Facto me dice que funcionan relativamente bien y que no han tenido esos problemas, ¿no? Fondos monetarios y ETFs monetarios los pongo entre el 3,75 y 3,95%, por lo que antes he calculado, ¿no? Que lo lógico es que andaríamos sobre el 3,95%, pero también entiendo que haya gente que me diga, José, es que no consigo ese fondo monetario del 0,10% y consigo un fondo monetario que me vende el banco que me cobra un 0,30%. Pues es fácil hacer del cálculo, es bastante normal que esa comisión que te están cobrando adicional al final acabe yendo en que vas a sacar una rentabilidad un poquito más baja, ¿no? Pero bueno, un 3,75, un 3,95 con las ventajas fiscales de los fondos monetarios y por eso lo pongo por encima de los ETFs, es algo realmente interesante a la hora de valorar, ¿no? Y por último pondría las letras del Tesoro con un 3,63% y bueno, tiene ventajas de mínimo de 1.000 euros, garantías del Tesoro español, no tiene retención. Que no tengan retención no significa que cuando tengamos que hacer la declaración de la renta tengamos que pasar por el aro y tengamos que pagar lo que nos corresponda, ¿no? Pero bueno, yo creo que esto es un poquito un resumen para aquella persona que diga, quiero inmovilizar un dinero a un año y bueno, Banca Sistema con ese 4,40% yo creo que es una opción bastante interesante. Luego, como hago todos los meses, hago una cierta revisión de los fondos de inversión monetarios que me parecen interesantes. Hay más,
¿vale? O sea, que no es que sea que haya estos y no hay más, ni mucho menos hay más, pero bueno, hago una selección de unos 6 fondos de inversión que me parecen interesantes y de 4 ETFs también monetarios que me parecen igual de interesantes, ¿no? Hago varios cálculos, ¿no? Sobre todo cuáles son los costes y los calculo por Morningstar. Fijaros, ¿no? Cómo nos encontramos que la mayor parte, pues estamos hablando de que el que más nos está cobrando sería un 0,17% de comisión de gestión y el menor, pues tendríamos el AXA Tresor Kurt o el de Groupama Tresorery con un 0,08%, ¿no? de rentabilidad, ¿no? Pongo luego los rendimientos que hemos tenido en el último mes, según Morningstar. Fijaros que han ido evolucionando alrededor del 0,33, 0,36%. El de Santa Lucía, porque tiene una duración un poquito más larga, ha conseguido un buen mes, con un 0,53%. Luego, por otro lado, pongo la rentabilidad de los últimos 3 meses. ¿Por qué? Porque depende del día que entres de corte, puede influenciar mucho y nos vale un poco para relacionarnos. Pero fijaros, desde el 1,01, 1,07, 1,11, 0,95, 1,01, 0,99, sacar ese 1% en 3 meses, yo creo que está más que bien, ¿no? ¿Qué es también lo que, digamos, he incluido? El tamaño de la liquidez, ¿no? Todos los meses calculo cuál es la liquidez a la hora de hacer este vídeo. En octubre la liquidez que tenía y en noviembre cuál ha sido la liquidez, ¿no? Y fijaros, ha habido un crecimiento desde el punto de vista de fondos de inversión, ¿no? ¿Por qué interesa esto? Porque te da un poco una relación de decir, vale, merece la pena, está creciendo o no está creciendo. Y fijaros, el Groupama, que el mes pasado había bajado un poquito, pues este año ha subido en 100 millones de euros. Es decir, que el Groupama Tresorery es uno de los fondos que más está contratando. Fijaros, estamos hablando de 3.600 millones de euros, que es una baña, como diría mucha gente. Cobra muy poquito de comisiones y, bueno, estaría ahí para la hora de contratar, ¿no? Alguien que diga, quiero contratar solo uno, que no tienes por qué contratar uno, que puedes hacerte una pequeña carterita de fondos de inversión monetarios, pues sería, digamos, esa opción como de las más interesantes, ¿no? El que quiera ir por ETFs, también habría opciones, ¿no? Y fijaros, estamos hablando de comisiones incluso realmente bajas, 0,10, 0,05%, una rentabilidad más o menos parecida, jugamos alrededor del 1% y alrededor del 0,30%, digamos, de manera mensual. Estamos hablando también de de ETFs con unas cantidades más o menos potentes. Fijaros, el de Xtrackers ya gestiona 3.800 millones, con subida de 500 millones de euros en tan solo un mes. Y lo que se ve bastante claro es que cada vez hay más fondos ETFs monetarios que están consiguiendo captar dinero, ¿no? Es decir, que hay muchos fondos tradicionales que sinceramente lo que están haciendo es nos venden ese fondo que nos van a cobrar ese 1,5% de comisión y directamente lo que hacen es contratar debajo de ese fondo estos ETFs, ¿no? Entonces, fijaros un poquito la operación que muchas veces pues nos están haciendo cada uno de nuestros bancos. Y bueno, nada más. Espero que te haya gustado el resumen, ¿no? Es un resumen que a veces tengo la sensación de que es un poco repetitivo, pero bueno, yo creo que está bien, ¿no? Para mirar y analizar hacia dónde va el mercado, ¿no? Hacia dónde hay los movimientos, ver esos flujos por donde se mueven, nos da un poco una idea de dónde tenemos que, digamos, invertir. Me parece curioso cómo cada vez hay más, están creciendo los ETFs monetarios de manera bastante clara. Esto indica que hay muchos fondos de inversión que utilizan estos ETFs para la hora de invertir. Os vuelvo a invitar a que participéis en el canal de Telegram, en el que sobre todo hablamos de temas de mejores depósitos, subastas, y se intenta un poquito que formarnos y aprender un poco de todo este, digamos, negocio que los grandes bancos no quieren que conozcamos. ¿Por qué? Porque están felices y characheros pagándonos un 0% por nuestro dinero, cuando hoy por hoy veis la cantidad de opciones que tenemos para obtener más o menos ese 4% de manera anualizada, ¿no? Nada más, espero que te haya gustado y si te ha gustado, quiero ese like. Nos vemos en el siguiente vídeo.